Marco, ¿qué debo conocer de los plásticos con los cuales trabajo? ¿Qué es lo que tú me recomiendas conocer, Marco? Algo básico para que yo empiece a estudiarlo, para que yo también de pronto pues empiece a documentarme de los plásticos con los cuales yo trabajo. ¿Qué me recomiendas, Marco? De pronto que empiece a investigar, que empiece a, pues sí, a leer manuales, a descargar información, fichas técnicas, a documentarme, a inscribirte a nuestros cursos, lo que hagas, ¿sí? Pero empezarlo a conocer. Principalmente son 3 cosas las que yo recomiendo conocer referente a los materiales plásticos previo a que lo vayas a procesar. Y si tú ya estás procesando plásticos, llévate estos 3 puntos. Número 1, sus características. Número 2, sus propiedades. Número 3, sus recomendaciones de procesamiento, en este caso bajo el proceso de moldeo por inyección. ¿Qué características? ¿Qué características debo de conocer? Primero, una característica es algo que va a distinguir al plástico, es algo que lo distingue, también se le conoce como atributo, algo bueno o malo que puede tener ese material plástico. ¿Qué puede ser eso, algo bueno o malo? Por ejemplo, se rompe con facilidad. Poliestireno cristal se rompe con facilidad. O es resistente al impacto como un policarbonato. ¿Sí? Hay plásticos, o sea, plásticos se están distinguiendo, es una característica. ¿Qué está distinguiendo ese plástico entre otro? Policarbonato, un poliestireno cristal, por ejemplo, pues su resistencia al impacto. El poliestireno cristal es de los plásticos, o si no es que es el plástico más frágil de los 200 tipos de materiales que existen. El policarbonato es de los plásticos más resistentes al impacto. Entonces es una característica. Segunda característica, flota en el agua o se hunde, que tiene que ver con temas de la densidad. Hay plásticos pesados, plásticos ligeros también, ¿ok? Se flexiona fácilmente o es rígido, que tiene que ver con el módulo de flexión. Se flexiona, es muy flexible o es rígido. ¿Qué tanto es rígido? ¿Qué tanto es flexible? Que ahorita vamos a ver que eso tiene que ver con las propiedades. Mantiene un buen flujo durante su procesamiento, que sería número 4. Mantiene un buen flujo durante su procesamiento. Esa es otra característica que en este caso se puede medir mediante el índice de fluidez. Y ahí les voy a dejar en la descripción el listado, ¿no?, de cuáles son las características que tú debes de saber rápidamente de tus materiales, y te recomiendo yo para que lo conozcas, porque si te das cuenta, entre cada tipo de material hay características distintas. Algunos brillan más, algunos son más blandos, algunos son transparentes, otros son opacos, otros absorben más humedad, otros se enfrían más rápido en el molde, otros soportan más temperaturas de uso, otros soportan más temperaturas, en este caso, de bajo cero, por ejemplo. Cada una de ellas son características que tú debes de conocer directamente de tu material. Ahora, esas características, cuando las podemos medir, ya sea a partir de una prueba que puede llevar una norma como tal, cuando las podemos medir esas características, ya nos vamos a una propiedad. Por ejemplo, una característica que veíamos, poliestireno, policarbonato, se rompe con facilidad o es resistente a los impactos. Esa es una característica. Ahora bien, la propiedad es una prueba, en este caso que puede ser una prueba de resistencia al impacto. Otra que habíamos dicho era, ¿ese plástico flota o se hunde en el agua? Una característica. Ahora bien, la propiedad, ¿cuál sería? Habíamos dicho la prueba de densidad, ¿no? Que hay distintos tipos de densidad de 23 grados centígrados, densidad en estado fundido, densidad aparente, también conocida como Bull Density, que nos sirven por ahí para hacer algunas evaluaciones ya directamente a nuestro proceso. Ya en este caso viene siendo la propiedad. ¿Qué tan flexible o qué tan rígido? Tiene que ver con el módulo de flexión, que ya lo estamos midiendo también por aquí en gigapascales, ¿vale? Entonces, propiedades las puedes como tal cuantificar, ¿ok? Como tal, las propiedades. Pruebas de resistencia al impacto ISOT, pruebas de densidad, módulos de flexión, Melford Ray también para medir la fluidez, temperaturas de fusión, temperaturas de transición vítrea,
En este caso, ¿qué morfología tiene ese material? Si es amorfo, si es semicristalino, qué contracción de moldeo, que tiene que ver con su estabilidad dimensional también, su absorción de humedad, su difusividad térmica, para saber qué tan rápido se enfría el plástico. Aquí en la descripción del video van a estar esas tres principales cosas que debemos de saber de nuestros materiales plásticos. Entonces, la primera, características, que ya vimos que es lo que distingue, los atributos que distinguen entre cada tipo de plástico. La número 2 son las propiedades que ya son cuantificables. Y esas propiedades, ¿en dónde las encontramos? Normalmente en la ficha técnica que tanto se habla de los materiales plásticos. Yo le llamo su acta de nacimiento del material plástico. Esa ficha técnica que la puedes solicitar al fabricante de tu material, esa ficha técnica que la puedes descargar de la red. Por ejemplo, hay una página muy conocida, UL Prospector, o también www.ides.com, como quieras entrar, como lo quieras por ahí buscar, pero te va a llevar un buscador, en este caso de materiales, donde puedes registrarte y también descargar las fichas técnicas. Por ahí tenemos un video, dentro de nuestros videos hay un video en donde enseñamos a descargar fichas técnicas, que es sencillo, digo, pero por ahí también te vamos dando las instrucciones para que lo busques, ¿ok? Normalmente los fabricantes de materiales te van a dar esas pruebas que ya fue sometido su material, esas pruebas en donde te van a describir las propiedades de ese material. Normalmente te van a dar propiedades físicas, te van a dar propiedades mecánicas, igual forma propiedades térmicas, en algunos casos propiedades químicas, eléctricas, y si es el caso, por ejemplo, de materiales como policarbonatos y como acrílicos, te van a dar también, en este caso, pues propiedades ópticas, ¿vale? Listo, continuamos. Punto número 3 que nosotros debemos de estar también conociendo de este material. Y aquí mucho énfasis. ¿Por qué? Porque son las recomendaciones de procesamiento de ese material durante el proceso de moldeo por inyección. ¿Qué recomendaciones me está dando el fabricante de la materia prima para yo buscar esas condiciones dentro de mi máquina de inyección? Y aquí es en donde a veces fallamos. ¿Por qué? Porque no las buscamos. Simplemente de pronto nos vamos a guías rápidas, nos vamos por ahí a condiciones de pronto genéricas, por así decirlo, pero no siempre es lo más correcto, ¿eh? O sea, no siempre irnos a las condiciones genéricas, no siempre es lo más correcto, más porque hoy en día existen muchos grados de material. Polipropilenos, no solamente hay uno. Polipropilenos, hay homopolímeros, hay copolímeros, hay random, hay clarificados, hay nucleados, hay con cargas de carbonato de calcio, de talco, de fibra. ¿Cuál vas a trabajar? Entonces, si hay un margen de temperatura simplemente para el polipro, no te puedes estar basando simplemente en una recomendación. Aquí lo más recomendable siempre es buscar información. Preguntarle a quién, pues a quien creó ese plástico. Obviamente quien creó ese plástico pues es el fabricante. El fabricante ya lo llevó, lo sometió a pruebas, ya lo sometió también a diferentes condiciones y por lo tanto pues ya dio un veredicto que nos lo está dictando en la hoja técnica. No siempre y por desgracia todos los fabricantes tienen esa seriedad o nos extienden esa información, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos y hoy en día pues podemos nosotros meternos a la web y empezar a investigar por ahí qué información yo requiero, ¿vale? Algunas recomendaciones que yo sugiero que tú busques de pronto en las fichas técnicas o lo solicites y pongas mucha atención y mucho énfasis. Si ese plástico, por ejemplo, es un plástico higroscópico, obviamente nos interesa mucho conocer qué temperatura de secado, qué tiempo de secado, qué humedad residual es este plástico recomendable para su buen procesamiento. ¿Okay? Sabemos que hay plásticos que son altamente higroscópicos, que la humedad les afecta mucho. Por ejemplo, el PET. El PET sabemos que es un plástico que se llega a hidrolizar, es un plástico que puede como tal modificar su peso molecular en función de qué,
en función de la humedad con la cual se esté procesando. Por eso un PET, por ejemplo, requiere 0.005% de cantidad de agua, de peso en agua en este caso, al procesarlo, o sea, nada de agua, ¿no? Es uno de los plásticos más estrictos, los cuales te requieren niveles muy bajos de sequedad. No es lo mismo procesar polietilenos que estar procesando PET, ¿no? Es la diferencia. Si se dan cuenta, en la analogía que les estaba comentando yo, ahí van entrando muchos de estos puntos. Temperatura de procesamiento. ¿Qué temperatura te está recomendando el fabricante para procesar ese material? Tiempos de residencia. ¿Cuánto tiempo debo de dejar mi plástico dentro de la unidad del cilindro de plastificación para que éste ni se degrade y también adopte la temperatura más adecuada? Temperaturas del molde, velocidad de carga o de dosificación, las contrapresiones, los niveles máximos de shear rate, ¿vale? Entonces, chécate esa lista ahí en la descripción, la voy a dejar, está interesante. 3 puntos, resumiendo por aquí. 3 puntos, 3 principales puntos son los que nosotros debemos de estar considerando. Conocer a detalle, ojo, conocer a detalle de cada uno de los plásticos que tú estás trabajando. Si tú trabajas con 2 o 3 materiales, ¿por qué? Porque es el giro de tu empresa y simplemente pues son los que nosotros trabajamos, la tarea va a ser fácil, ¿verdad? Porque me tengo que aprender 3. Pero los que ya trabajamos o trabajan con 5, 10 o más materiales plásticos, ni modo, hay que aprenderlos, hay que conocerlos. Y entre más conozcas estos 3 puntos, características, propiedades y recomendaciones de procesamiento, tu proceso de moldeo por inyección va a ser más exitoso. Y la pregunta que hice, ¿cuál es el plástico más difícil para procesar? Tú vas a decir, pues cada uno tiene su grado de dificultad, pero si los conozco, voy a poder pasar, como dicen por ahí, el examen y trabajar adecuadamente esa máquina. Es el mensaje de este video, amigos. Quédense con ese mensaje. Hay tareas, sí hay mucha tarea por ahí. Como siempre, digo, este video fue un poquito más cortito que los pasados. Amigos, me van a ayudar mucho si por ahí se están suscribiendo al canal. Suscríbanse a nuestro canal. Si te gustó el contenido, déjanos ahí un like para que nosotros podamos seguir generando más contenido. Pícale ahí al botón de suscribirme también. Nos vas a apoyar y con esto vamos a poder seguir nosotros generando más videos para ustedes, para la comunidad de moldeo por inyección. ¿Vale? Pues vámonos, amigos. Me despido. Mi nombre es Marco Zabaleta y recuerda, vámonos con el grito de guerra como siempre. Esto es moldeo por inyección, una pasión. Vámonos. Nos vemos en el otro video y deja tu like. Vámonos.